¿Los españoles son de Marte y los catalanes son de Venus? Esa es la pregunta del último ensayo de la periodista Ana Grau, que viene aquí a Periodista Digital a preguntárselo. Ella ha salido como Diógenes con la lámpara, preguntándole a la gente cuándo se jodió la convivencia entre Cataluña y España. Pues a ver si encontramos una respuesta a eso. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenos días. Gracias por venir aquí a PD. Bueno, en relación, lo primero preguntarte si al final esa convivencia que se ha ido al garete y por la cual tú buscas respuestas, si al final la has encontrado. ¿Qué conclusión has llegado al final del libro? Bueno, yo normalmente no escribo libros para llegar a conclusiones, sino para ahondar en mis perplejidades, ¿no? O para ayudar a la gente a que saque cada uno sus conclusiones. Bueno, a ver, este libro es un libro más, pero no es un libro más sobre los problemas entre Cataluña y España. O sea, pretende ser, tiene un punto de investigación, tiene un punto de cachondeo, tiene un punto de aldabonazo, tiene un punto de decir que estoy harta. Tiene entrevistas, pero no es un libro de entrevistas, es como un rompecabezas narrativo, cuento mis experiencias, cuento lo que me ha pasado, cuento lo que le ha pasado a otra gente, incluso cuento lo que te ha pasado a ti, porque no disimules esto. Estoy en el libro, por eso deben comprarlo. Sí, no, pero por ejemplo, yo, ¿por qué quería hablar con Luis? Pues que normalmente yo creo que hay una inflación galopante, horrorosa, de libros sobre Cataluña y España que no aportan nada, no porque sean malos, son libros muy bien escritos por gente inteligente, incluso a veces hasta decente. El problema es que yo creo que eluden el fondo de la cuestión, o sea, se van por las ramas de lo político, de lo filosófico, de lo histórico. La historia nunca ha resuelto ningún problema de ningún pueblo, de ninguna gente. Entonces, porque la historia la puedes interpretar como quieras. Entonces hace falta puntos de vista distintos, apasionados y con ganas de arreglar las cosas. Por ejemplo, Luis me interesaba pues, porque es una mirada forastera que llega desde América, que nos ve, digamos, con ojos foráneos, con toda la crueldad que eso puede llegar a implicar, pero que a veces cura sana, lo que pica viene bien. Bueno, es cierto lo que dices, este libro es un viaje, es un diálogo contigo misma, tratando de responder esas propias preguntas. Tu viaje es en taxi, con la historia de esa historia tan graciosa de ese taxista en Burgos, ¿no? Que se baja y te persigue y te sigue con la cuestión esta de este debate cómo el debate entre Castilla y Cataluña se dirime dentro de un taxi, ¿no? Hay un libro que sobrevuela, el tuyo, que es el de Arturo San Agustín, que estuvo aquí en este mismo plató hablando sobre eso. Lo que pasa que tú, si en el libro de San Agustín el estatut y la cuestión del PSC estaba muy presente, tú pasas por encima, no prefieres prefieres el diálogo y el regate corto con la gente y que te cuenten sus propias vivencias. Sí. ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo lo están viendo ellos desde ahora? Es que yo creo que cada uno aborda el problema en función de sus problemas, de su problemática, de su historia. Por ejemplo, esto sería como el libro de una exfumadora, digamos, como si yo escribiera un libro sobre el tabaco. Yo fumé 20 años y yo fui catalanista, nunca fui independentista en el sentido de ser antiespañola. Yo siempre digo que cuando yo empecé a escribir en el diario Avui, que en su día fue muy lejano día, el buque insignia de la prensa catalanista, no se exigía ni ser antiespañol ni ser un necio. Con el tiempo fueron preceptivas las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo he hecho un tránsito, o sea, yo nazco en una familia hipercatalana, yo mamo catalanismo desde la cuna, mamo catalanismo de buena fe, o sea, mi familia es inmensamente catalanista de buena fe, o sea, ellos de buena fe me inocularon que los catalanes, pero que la guerra civil había sido pensada para fastidiar a los catalanes, que el franquismo, o sea, que una historia de España vista desde un determinado ángulo que contiene una parte de verdad, solo que no la contiene toda y que además hay una trágica limitación ahí. Con el tiempo tú creces, evolucionas. Para mí es una evolución muy dolorosa, o sea, yo no soy como esos cachorros de buena familia que se hacen comunistas y se lo pasan pipa. Yo he sufrido mucho porque yo he tenido desgarros tribales, he tenido que atravesar, bueno, que a mí me han escrito antiguos compañeros de instituto que me han puesto en Twitter que se avergonzaban de haber ido a clase conmigo, antiguos amigos que no han entendido mi evolución, otras personas en cambio que me han agradecido que digan en voz alta lo que no se atreven. Yo no soy una persona anticatalana ni anticatalanista, y es más, una gran cosa que he descubierto escribiendo este libro es que apenas hay anticatalanistas en el mundo. O sea, es buena noticia, atención, catalanes, no nos odian. El problema es que se empiezan a hartar de nosotros. Hay cierto hartazgo, cierto aburrimiento, porque esto, dicho con toda la finura de que soy capaz, es un coñazo, y es un coñazo que deberíamos arreglar. Es un coñazo que podemos y debemos superar, asumiendo mucho más alegremente todas nuestras contradicciones. Y el libro intenta ir por ahí, o sea, romper la jugada. ¿Eres un poquito más optimista después del libro?
Yo no me puedo permitir el lujo de no ser optimista con esta cuestión, porque para mí es un asunto de piel, insisto, para mí es un asunto. O sea, si yo tengo que asumir que tengo que elegir entre Cataluña y España, es como elegir entre papá y mamá. No me sale de las narices, no lo voy a hacer. Y voy a hacer que funcione como sea. Y si funciona para mí, funciona para más gente. Bueno, hablas entre eso, esa mirada que a ti te sorprende también, hablar con, por ejemplo, con Fernando González Urbaneja, alguien de Castilla, de la Castilla profunda, y que te diga, mira, es que creéis que sois muy modernos, que el puyolismo y Siu trajo la modernidad, y lo que vais a acabar siendo, no dice esta palabra, pero la idea es unos paletos. Y la imagen y eso a ti te choca, porque dice, oye, mira cómo nos ven. Sí, porque claro, a ver, yo como catalana, pues yo creía en una cierta superioridad de la cosa catalana, o sea, de algún modo va implícito, va en la receta. Entonces, claro, es muy duro descubrir pues que tú estás equivocado en algo. En este libro intento ahondar en los errores cometidos por los dos lados. A ver, no nos vayamos, tampoco nos volvamos locos. En Madrid se ha metido mucho la pata. Quien dice en Madrid, dice en Santiago de Compostela, Sevilla, Bilbao, Burgos, etcétera. Hay mucha gente que ha hecho todo lo posible por equivocarse, por todos los lados. Por ejemplo, no sé, yo siempre pongo el ejemplo de que la Constitución no ampara todas las lenguas cooficiales del Estado por un igual, con lo cual da muchos argumentos para el uso de las lenguas autonómicas como arma arrojadiza contra la lengua, digamos, común. Eso no debería ser así. Todas las lenguas deberían ser de todos. Pero claro, para empezar, el Estado debería asumir eso y no dar munición a actitudes contrarias. De hecho, esto ahora, por ejemplo, yo como catalana, en estos momentos creo que se están equivocando más en Cataluña que en España. Ya no es un tema de quién tiene más o menos razón, sino de quién va más rápidamente hacia el abismo. O sea, yo estoy mucho más preocupada como catalana que como española. Yo como española creo que no va a pasar nada, excepto un progresivo aburrimiento los unos de los otros. En Cataluña pueden pasar cosas trágicas. Y eso a mí me duele, y voy a hacer todo lo posible por evitarlo, por sacar los colores a quien creo que mete la pata y por celebrar a quien creo que favorece la concordia. Me ha gustado mucho lo que dice Carlos Avellá en el libro. Es un misil brutal su reflexión al victimismo, a ese catalanismo quejica que no para más de quejarse cuando dice, oiga, ¿de verdad queréis que a un país de 6 millones de habitantes hay que darle cariño? ¿Cariño? O sea, ¿quién ha llevado, dice él, la SEAT en los años 50 cuando todavía aquí la gente se moría de hambre y había presos en las cárceles? ¿Cariño? Que le pregunten a los de Soria, a los de Badajoz, a ver si necesitaban cariño. Eso me parece brutal, un testimonio revelador. Sí, a ver, Carlos Abella es amigo mío, además es catalán, es un catalán que lleva mucho tiempo viviendo fuera, pero es que conoce muy bien de lo que habla, y él dispara contra el victimismo económico. De todas maneras, estamos mezclando dos conceptos muy distintos, uno es el dinero y otro es el cariño. Por ejemplo, hay gente que todavía se cree que esto es un problema económico, y es en parte un problema económico, porque la reivindicación nacionalista ha tomado un formato ha habido mucho victimismo, sobre todo financiero y fiscal, cuando curiosamente ahora, si bruscamente se cogiera todo el dinero que hay en España, todo, se metiera en una bolsa, se hiciera un nudo, así con el signo del dólar, se mandara a Cataluña, no se arreglaría el problema. Sí que es verdad que ha habido malentendidos de cariño por los dos lados, porque, digamos, yo creo que no se ha sabido transmitir amor, sentimientos por ciertas cosas que son importantes. O sea, no se trata tanto de cariño a Cataluña como de cariño a lo que es importante para los catalanes, pero eso vale al revés también. A ver si entiendo esta idea, que creo que la comparto. Es decir, no vale con decir, oiga, que son españoles, que Cataluña es España, y quedarse tan ancho. Es decir, hay que demostrarlo. Hay que estar ahí, hay que empatizar. Se podría, por ejemplo, se podría hablar catalán en más escuelas fuera de Cataluña, por ejemplo, para que no nos resulte una cosa rara, cosa tan ¿no? ajena, una cosa como cosa de catalanes. Es decir, es muy fácil decir aquello es España, pero también durante estos 30 años nos hemos olvidado un poquito, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, a ver, el terror, parte de la histeria catalana con la lengua, ¿de dónde viene? Ya digo, yo lo conozco desde dentro. O sea, Cataluña demográficamente ha perdido los hipercatalanes, los que yo llamo los partidarios de la pureza racial, étnica y mística, han perdido la partida demográfica. Se les pasa un poco salvando inmensas distancias como los israelíes versus los palestinos, los judíos. O sea, digamos, los otros son muchos más. Es más, Cataluña no tendría la potencia económica
incluso en estos momentos de wow, que tiene sin el inmenso aporte pues de la inmigración, que ya no hay que llamarla inmigración, porque yo creo que un señor de Sevilla que se va a trabajar a Barcelona no inmigra si se va a Berlín. O sea, simplemente se cambia de ciudad dentro de su país. Dicho esto, los catalanes, por ejemplo, a veces les ha dolido que se hable mucho de solidaridad económica, en la cual ellos creen, con razón o sin ella, que han puesto más de lo que han quitado. A veces no se quiere ver lo que han quitado. Juegos Olímpicos, el aeropuerto del Prat, la cosa ha sido mucho más bilateral de lo que parece. Pero sí se han sentido muy solos en la defensa, por ejemplo, de una cultura que ellos sentían demográficamente amenazada. Decían, claro, si aquí viene todo el mundo y los catalanohablantes son menos y los castellanohablantes son más, pues hombre, o hay algún factor de reequilibrio, y en eso se han sentido muy solos, muy abandonados y muy poco acompañados. Ante eso han reaccionado de una manera absolutamente talibán. O sea, hoy en día, digamos, la lengua en Cataluña no es un arma de entendimiento, de integración, de concordia, es un diente de sierra. Y lo digo yo con todo el dolor de mi corazón, que el catalán es mi lengua madre. Y yo he presenciado a veces escenas muy duras de las que me avergüenzo como catalana. O sea, que he tenido que entrar al quite a defender a una persona de fuera porque se la estaba maltratando lingüísticamente. Y eso a mí me duele mucho, porque yo no soporto que los míos no tengan razón. O sea, es como si estás viendo un western y de repente te das cuenta que John Wayne es un capullo. Eso duele. O sea, no, por Dios, ahora tengo que ir con los indios. Dices, no, a ver, que venga el guionista, ¿cómo lo arreglamos esto? Pero volviendo a eso, me parece que hemos aparcado esto o hemos querido no verlo. Es decir, cuando Cayetana Álvarez de Toledo dice en el libro que los políticos empiezan a decir lo mismo en público y en privado, pues yo le diría que se lo aplique también a su propio partido. Porque de alguna manera lo que ellos han colaborado y han cooperado mucho para que esto esté irresoluto. Hombre, como tú eres de las personas que con más claridad lo denuncian en el libro, aunque yo creo que el problema va mucho más allá de la política, tiene un ángulo político muy fuerte, que es tanto PSOE como el PP reiteradamente han preferido priorizar, digamos, determinado tipo de alianzas con los nacionalistas a cualquier precio, y no han pensado en qué significaba hacer dejación de territorios enteros. O sea, que tú en Cataluña, pues simplemente la representación política de lo español, pues bueno, el PP hace tiempo que abdicó de ella, porque piensa que el PP en Cataluña vende como la Coca-Cola en Afganistán. El PSOE de antes, o sea, el PSC de antes, sí se ocupaba. Tú antes has mencionado que Arturo San Agustín insiste mucho. Bueno, igual que yo tengo el trauma, yo creo que en mi libro un freudiano o un junguiano podría arrastrar el trauma de una catalanita que de repente ve que lo catalán no es perfecto y eso es duro de asumir. Yo creo que a Arturo esto le ha pasado con el PSC, porque Arturo era el típico catalán enrollado, de izquierda, socialista, que se sentía muy a gusto, y de repente le pasa como a mí, ya no se siente nada a gusto. Mira a su alrededor, no le gusta nada lo que ve. Eso es doloroso, ¿no? Fíjate que Leguina se lo pregunta en el libro, dice, ¿cómo ha sido posible? Y te traslado la misma pregunta. Para que la izquierda se haya dejado comer el coco así. Cuando fue, en mi criterio, la izquierda quien mejor le toma la matrícula al nacionalismo desde el principio. Ahí está el ejemplo de Ciudadanos. Ya. Una centroizquierda que sabe muy bien, o sea, el PSC le tenía tomada, o cierta parte del PSC le tenía tomada la matrícula al nacionalismo, y sabía muy bien por dónde te estoy hablando ya, incluso de los años 80. O sea, es la izquierda, con aquel manifiesto de los 2500, la izquierda es la que dice, esto se está yendo al garete, mucho cuidado con eso. Pero al fin de cuentas, el PSC termina con el síndrome de Estocolmo. ¿Qué pasó? Bueno, es una de las cosas que más me asombran de la evolución política de los últimos 15 años en Cataluña, y solo se me ocurren dos explicaciones. Una, la más tonta, les va a parecer tontísima, pero créanme, muchas veces esto es verdad. O sea, los políticos simplemente se equivocan. Y tú te van a los sesos analizando, y ha hecho esto porque pretende esto y va a pensar en aquello. No, y siempre te ha metido la pata hasta el corvejón. Y ya está. Pero en este caso creo que hay algo más. A ver, la izquierda histórica, digamos, precisamente por el fracaso o por la incapacidad del PP de vertebrar lo español en Cataluña, la única correa de transmisión eficaz era pues el PSC-PSOE. Pero claro, esto funcionaba mejor cuando el PSOE gobernaba, el PSOE histórico, el de verdad, el de Felipe González y todo esto. Porque aunque no
tenían la cuota apetecida de poder en Cataluña, lo compensaban pues con el efecto multiplicador del poder en Madrid, los años gloriosos de Maragall en el ayuntamiento y tal. Pero ¿qué pasa? Cuando eso se derrumba un poco y el PSOE entra en crisis, ya no puede proveer, y hasta incluso cuando vuelve el poder, véase Zapatero, tampoco es lo mismo, no son las mismas densidades políticas y carismáticas, sale el viejo complejo, o sea, las tornas se invierten. Si durante años, digamos, el socialista catalán era el moderno, el urbano, el cosmopolita, el barcelonés, el personaje de Juan Marsé, y el nacionalista era el cutre, el rural, el payés, el de la barretina bien calá, y el que tenías que ir de, oiga, que yo sé hacerlo con un canuto y está con dos, o sea, no. De repente se vuelven las tornas y es como si la izquierda catalana tiene un problema para entender por qué no la votan más. O sea, porque hay tanta gente que vota a esos garrulos nacionalistas. Entonces, sí que intenta, entre que ganan en el 2003, pero ganan por la mínima, tienen que pactar con Esquerra, intentan hacerse con ese codiciado electorado que nunca... O sea, ¿por qué la izquierda ganaba en todas partes menos aquí? O sea, la primera vez que Pujol gana las elecciones en Cataluña, el PSC tenía las neveras llenas de botellas de cava que se quedaron sin abrir. Y con el corchotí eso durante años, que esto también lo digo en el libro. Entonces sucumben a eso y no se dan cuenta de que, bueno, de que van de cabeza al abismo. Y realmente yo creo que en estos momentos el PSC está a punto de desaparecer. O sea, como no haya realmente una vuelta de tuerca y una vuelta a los orígenes, bueno, el PSC ha dejado de tener... Está pasando como a UPyD en Cataluña, digamos, que se le ha ido todo para otro lado. Incluso que ha pillado a muchos los ha pillado muchos a contrapié. Es el caso de Sardá, por ejemplo. Sardá, claro. Hablas con él y no saben dónde ubicarse. Dice, oye, yo cuando estaba en Crónicas Marcianas, yo era un rojo y un catalán de mierda para el PP. Y ahora soy un españolista para estos. Sí. Y Sardá, a ver, yo soy mucho más deslenguada, tarasca, yo suelto tacos. Sardá es un tío encantador, afable, que se mete con todo el mundo, pero parece que no se mete con nadie, o sea, ¿qué tal? Y le han dicho de todo. O sea, ni que fuera, ya te digo, o sea, te dan trato a veces de franquismo. No sé, hay mucha gente desubicada y mucha gente huérfana. Por el lado de los que éramos antes más catalanistas, por el lado de los que eran más socialistas catalanes. Se animó, se atrevió a romper con ese miedo que tenían muchos de decir, a ver si hablo y me cae dura. O sea, yo pienso en Sardá, pienso en Julio Otero, pienso en muchos que estaban ahí y decían, a ver si hablo. Claro, tienen que ellos viven entre dos ciudades, ¿no? Y dicen, a ver si caigo y me cae dura. Y al final, Sardá sufre el problema de decirlo y encima de decirlo permanente, bueno, no sé si tan abiertamente, pero de decirlo y le cae dura. Hombre, yo si me permites, y esto no es macarcismo, pero yo dedico en el apéndice un libro, o sea, los que se han puesto al pairo, y en él doy una lista de gente que directamente no quiso hablar del tema. Cuidado, están todos los que son, pero no son todos los que están, porque yo ante todo he antepuesto la presunción de inocencia. O sea, cuando alguien realmente me parecía que se había despistado, que se le había olvidado, que estaba enfermo, no estaba en la lista. Solo están los que notoriamente rehusaron hablar del tema, alegando cansancio, que les creaba problemas. Pues mira, Javier Arenas no contestó ninguna petición de entrevista, Antonio Brufao, presidente de Repsol, ni caso, Jesús Cacho, presidente y director de Voz Populi, me dice primero que sí, luego que no. Mucho comunicador asustado. O sea, Xavier Sardá es de algún modo una excepción, porque los comunicadores no se quieren mojar en este tema, porque les divide la audiencia. Unos temen perder votos, otros temen perder audiencia. Juan Luis Cebrián, presidente, problemas, ¿no? Sí, presidente de Prisa, otro que primero era que sí, luego es que no. Dice, si hablo me va a traer problemas. Durán Lleida rechaza la invitación. Joaquín Estefanía, director del País, leo textualmente, su esposa Ana Cañil me dijo que lo intentara, pero ya me previno de que le estaba hasta los collons del tema. Respete sus sentimientos, pero insistía, acabó excusándose muy amablemente. Dijo que solo se vería capaz de decir vaguedades y me aconsejó hablar con alguien capaz de opinar con mayor fundamento. Solo es el director del País. Jordi Évole, que se atreve con todo, que no, que cada vez que lo hacía que se metía en un lío. Felipe González, no. Susana Griso, no. Miguel Herrero de Miñón, no. Íñigo Rejón de Podemos, tampoco. Bueno, Griso es una de las que lleva mal el tema. Josu Onimaz, tampoco. Personas menos con Antonio Muñoz Molina, Susana, Ana Rosa Quintana, pero ya te digo, a mí me ha dolido mucho, por un tema muy gremial, no los digo todos, leos el libro para completar el chivatazo. Sobre todo me ha dolido por parte de los comunicadores, porque me he dado cuenta, ya este capítulo no está ahí para tocar las narices, sino para llamar la atención, porque este debate es tan peligroso, porque es tan envenenado, porque empieza a ser un tema tabú, y porque hay tan poco comunicador que se atreva a hablar claro de esta cuestión, que se atreva a decir
yo pienso esto. ¿Me puedo equivocar o no? Si es como lo que dice Javier Cercas en un momento dado. Dice, pero no te lo preguntes tanto, es que decir lo que piensan, ya. Si dijeran lo que realmente piensan, le traería muchos problemas. Pero no te estoy diciendo porque esconden, por ejemplo, es porque les conviene. Es decir, por ejemplo, en el caso de Évole, yo entiendo que Évole ha trabajado con productoras catalanas, Évole, es verdad que a veces sus palabras... Y Évole ha tenido reportajes que no sabías para dónde tira, entonces Évole permanentemente está jugando, Luis, con eso. Tú que eres argentino y seguramente has sufrido ciertas cosas con más dureza incluso que yo. Si los mejores se callan y solo hablan los peores, ¿a dónde nos lleva eso? ¿Ya? No, el problema es no hablar claro. O sea, bueno, tú puedes no hablar decir claro, lo que quieras. Sí. Tú puedes tener la posición que quieras. Pero a mí, por ejemplo, me sorprende que Susana Griso no quiera hablar sobre este tema. Por ejemplo, sí, a mí también me sorprendió. Que siempre está jugando con la equidistancia, o que Évole esté jugando con la equidistancia, o que Buenafuente esté jugando con la equidistancia. Entonces, digan de una vez, posiciónense y piensen y digan lo que piensan. Ahora, si se callan, luego después no nos acusen a los demás de ser que no venga Évole a decir, no, es que la culpa es de la portada del Dedo de la Razón, como le dijo Marguenda una vez, de que crean independentistas. Ya. Bueno, ¿y tú qué? Habla claro. Y sí, lo que pasa es que te digo, tú te callas y yo y los insisto, demás. Yo lo he pasado tan mal, he tenido tantos problemas por este asunto, que yo comprendo que sobre todo personas que tengan, por ejemplo, Xavier Sardá se representa a sí mismo, es un poco como yo no soy responsable de un medio de comunicación. Yo a lo mejor si yo fuera responsable de un programa con personas a mi cargo, con todo un equipo, también me lo pensaría 2 veces antes de meterme en según qué líos, incluido este, ¿no? Pero tío, a mí lo que me duele es que de pronto un tema del que podríamos tener que hablar con toda tranquilidad, ahí debería un tema tabú. Es que para este viaje no hacían falta alforjas. Seguimos como en el franquismo, que no se puede hablar de ciertas cosas. Bueno, es muy y triste. hay algunos que se creen también su propia mentira. Es decir, el caso de Bestringe, por ejemplo, con el que entrevistas ese postureo pijo progre que tiene el ideólogo de Podemos, es muy gracioso. Dice, yo fumo Gitans y leo Le Monde. En Madrid eso hay que encargarlo, pero en Barcelona eso se vende solo. Yo pensaba que iba a saltar y decir, bueno, y es que las señoras se maquillan para ir a comprar el pan. Venga, Jorge, un poco de seriedad, deja de decir tonterías. De todas maneras, lo de los gitans de Le Monde es verdad. O sea porque en Cataluña es muy afrancesada, sea porque sea, pero es verdad que es más fácil encontrar Le Monde de gitans. No, aquí tenemos que ir al puerto en Madrid a buscarlo. No, hombre, a ver, yo creo que Bestringe, yo he conocido pocas personas con la capacidad que tiene Jorge Bestringe de caerle mal a todo el mundo. O sea, porque yo no paro de encontrar gente crítica con Bestringe, además de todo. Pero a ver, es verdad que Bestringe es un tanto, digamos, bueno, tiene un punto provocador original. Y está claro, pero bueno, tampoco. Claro, si al final nos terminamos creyendo esas tonterías, ¿no? Como que son ahí, es decir, cuando lo de las señoras que van a comprar el pan maquilladas, etcétera, lo ha dicho un señor de Valencia que vive en Cataluña y que es catalanista, es decir, y dice, pero de verdad vamos a... No, es que como que se sienten muy especiales. Entonces, vamos a parar un poquito, vamos a dejar de sentirnos tan especiales y a masajear nuestro propio ego y vamos a hablar de lo que realmente importa, ¿no? Bueno, de todas maneras, yo creo que Jorge Bestringe es sincero y dos, la reflexión más interesante que hace Jorge en este libro, que curiosamente también la compartías tú, es, claro, pasa que se puede vender en positivo o en negativo, es que muchos catalanes mentalmente ya se han ido. O sea, políticamente no, realmente no, pero ya actúan como si España no existiera. Lo cual es muy alarmante, porque a veces es como lo de la zona de la dimensión desconocida, aquello de tintun, tintun. O sea, parece que no es nada, pero es algo que tiene mucho calado. Además, ¿no? si quieres, se puede ir mucho más allá. A veces parece que ciertos dirigentes políticos de Madrid también actúan como si Cataluña no existiera. Es que lo más cómodo casi porque que lo más parece cómodo ser es eso. decir, pues mira, dejarlos, esto ya no tiene arreglo. Por otras cosas que hay que leer el libro, creo que Vidal Quadras cuenta lo del pacto de Majestic como nunca lo había contado. Bueno, es explosivo, sí, lo de Vidal Quadras, como es... Primero, es Vidal Quadras. Segundo, es Vidal Quadras. Y tercero, ya no tiene nada que perder. Ahora mismo no milita en ningún partido político, con lo cual, bueno, lo hemos pillado en un momento de feliz sinceridad. Sí, de feliz sinceridad. Y cuenta, bueno, el pacto del Majestic, es su visión, y es la visión además de un damnificado por ese pacto. Pero bueno, visto cómo acabó ese pacto y los
los lodos y polvos que ha traído alguna cosa que se prometió como un gran acto de madurez política y que ha acabado como ha acabado, bueno, pues la verdad es que es muy interesante leer cómo cuenta, pues eso, por ejemplo, como él, en su opinión, Aznar se equivoca al aceptar no el apoyo de Pujol para ser presidente, pero sí ceder a ciertas exigencias, porque según él podía haber sido presidente no cediendo tanto porque Pujol también le necesitaba, ¿no? Entonces él cree que allí hubo o sea, un pacto muy insincero, muy superficial y por tanto muy dañino para las dos partes, porque no se profundizó realmente en nada que acercara y bueno, fue como, en cierto modo fue como acostarse con alguien por dinero, ¿no? Pero el puyolismo, la confesión de Pujol y todo el escándalo de los hijos sí, de Pujol eso, explica muchas cosas, ¿no? Eso proyecta una luz muy amarga sobre retrospectiva. Todo, te explica 20 años de política para atrás. Es decir, cómo se le ha dejado el pacto ese tácito que había entre Pujol diciendo, a mí me dejan aquí, yo quedo como un hombre de Estado, pero aquí me dejan que tengo mis negocios y ustedes... Claro, es que yo, por ejemplo, yo en el libro pongo, porque yo estaba ahí el día de la noche del Majestic como periodista, les veías entrar, les veías salir, incluso me peleé con un mozo de escuadra que me quería expulsar, te me lo cuento. Claro, pasas lista a los que estaban y hay cosas que a la luz de lo que se sabe, claro, el hecho de que Rodrigo Rato fuera el negociador, o sea, el negociador fáctico, el que cerrara los acuerdos con CiU, claro, a la vista de lo que sabemos hoy de Pujol, de la Generalitat, de Rodrigo Rato, que claro, proyecta una luz muy, como mínimo, agridulce. Sí, pues al rato, no sé si lo dice Vidal Cuadras, pero al rato pide su cabeza. Sí, no, además Rodrigo Rato, por ejemplo, la mujer de Rodrigo Rato da a luz esos días en Barcelona, da a luz, porque está su marido negociando, cocinando los pactos. Sí. Y una cosa que, por ejemplo, Vidal Cuadras atribuye su cese no solo a una exigencia de Pujol, sino a de Javier de la Rosa, que en aquel momento también era un personaje, pues que está un personaje. Claro, visto en perspectiva, te das cuenta de que muchas cosas, pues, han tenido un condicionamiento, pues a lo mejor mucho más sórdido de lo que se dijo en su día. Son los que ahora nos dan lecciones, ¿no? Ahora José claro. Aznar, bueno, basta que le pongas el atril para que nos dé lecciones de cómo hay que combatir al nacionalismo, ¿no? Lo hubiera hecho cuando gobernaba. Y ¿algún otro testimonio? ¿Has hablado con Gutiérrez con Garrigues Walker, por ejemplo? ¿Has hablado con Javier Cercas? ¿Por qué te interesaba hablar con Javier Cercas? Bueno, Javier Cercas me interesaba mucho, sobre todo porque esto viene del... Primero porque le admiro mucho, me gusta mucho su novelística, me gusta mucho su punto de vista y me gusta mucho este punto histérico que tiene de atacarse, porque yo me hila la sangre la gente que tiene piel de elefante y él se pica con este tema, ¿eh? Dices, no quiero hablar, y dices, vale, bien. Y sobre todo porque, a ver, en el libro de Arturo San Agustín, que fue el que de algún modo da pie a porque mi libro... Editado en esta misma editorial, sí. por cierto. Yo me inspiro en ese libro para escribir cuenta algo demoledor, cuenta que él está en la librería Laie de Barcelona, que es un sitio muy pijo, de esto es una café librería, muy y él está ahí y hay dos personas que están tomándose algo en un café, en una mesa, no las identifica, pero nos da a entender que no son mindundis, son personas conocidas, y uno habla de Cercas y dice, bueno, es que Cercas es hijo de ocupante. Correcto. Claro, a mí, esas son las cosas que me rompen el alma. O sea, a ver... Esto para mí es de llorar. O sea, porque yo que en mi tierra, o sea, que un catalán puede decir esto, o sea, a mí me da vergüenza propia, que es mucho peor que la ajena. O sea, eso es aquello que dices, Dios mío, Dios mío, Dios mío. O sea, hay que arreglar esto como sea. No puede ser. ¿Te sientes mejor después del libro? Sí. Sí. Pues eso, ha sido una bonita catarsis. Eso, y muy divertida. Me he pues divertido eso es lo mucho. Importante y divertido también para quienes hemos participado y leído tu obra. Enhorabuena, Ana, por este libro. Los españoles son de Marte y los catalanes de Venus. Vayan a comprarlo corriendo, de Península. Gracias, Ana. A vosotros.